Hola chicos, buenas tardes. Yo soy el psicólogo Andrés Sarmiento y el día de hoy vamos a trabajar en la materia de filosofía de la psicología. Para ello me estoy basando en el capítulo 1 de el libro de Filosofía de la Psicología de Pedro Chacón Fuertes. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, durante el transcurso de este segundo parcial, vamos a profundizar en el capítulo 1 del libro de Filosofía de la Psicología. Y este capítulo tiene por título La noción de paradigma y su aplicación a la psicología. Para ello mencionaremos que la psicología, por su naturaleza rica en teorías, enfoques y escuelas, tiene serios problemas de naturaleza filosófica que orientan la labor del psicólogo. Esto haciendo referencia a que la filosofía tiene una serie de cuestionamientos a la ciencia en general y a la psicología, los cuales vamos a ver más adelante. Para ello, la filosofía le hace a la psicología una serie de preguntas que es de gran importancia responder por parte de la psicología. La primera pregunta nos habla sobre qué puede esperar de la evolución actual de esta ciencia, o sea, de la psicología. La segunda pregunta, ¿puede confiarse en la unificación futura de la psicología bajo una única teoría general? Tercera, ¿qué características debe ofrecer una teoría para ser aceptada como parte de esta ciencia? La cuarta, ¿qué relación debe guardar la psicología con otras ciencias tales como la medicina, la biología o la sociología? Y la quinta pregunta nos dice, ¿hasta qué punto debe tomar en cuenta la voz de la filosofía o de otros saberes no científicos? Esas preguntas son sumamente importantes y la filosofía tiene el compromiso de responderlas con el paso del tiempo. Entonces vamos a hablar del primer concepto, chicos. ¿Sale? Pongan mucha atención. Si le entienden este concepto, ya le agarraron a la mayor parte de esta clase. Este primer concepto es el positivismo. El positivismo lo vamos a definir como una corriente filosófica, una doctrina filosófica. Desde que nació la psicología como ciencia, se sirvió del positivismo como método explicativo. Entonces, las ciencias y la psicología utilizaban al positivismo como método para poder explicar y para generar conocimiento que se considerara válido científicamente. El positivismo surge en Europa en el siglo XIX y es teorizado y popularizado por el filósofo Augusto Comte, que es el padre de la sociología, y el positivismo, uno de su principal postulado nos dice que el positivismo considera que el único conocimiento válido es el conocimiento científico, por lo que todo conocimiento debe pasar por el análisis riguroso de los hechos reales verificados por la experiencia para ser considerado conocimiento científico y a su vez ser considerado como conocimiento verdadero. Para hacernos una mejor idea sobre qué es el positivismo, hay una frase muy buena del filósofo empirista inglés David Hume que decía lo siguiente. Tomemos en nuestra mano, por ejemplo, un volumen de cualquier teología o metafísica escolástica y preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto acerca de la cantidad y el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de los hechos y cosas existentes? Tampoco. Pues entonces arrojémoslo a la hoguera, porque no puede contener otra cosa que sofismas
y engaños. Aquí está haciendo referencia a la naturaleza del conocimiento científico, el cual si no puede ser explicado a través de números, a través de experimentos, a través de la verificación de nuestros sentidos y nuestra experiencia, entonces no puede ser considerado un conocimiento positivo, no puede ser considerado un conocimiento científico y no puede ser considerado un conocimiento válido. Entonces, existen dos objeciones que hace la filosofía hacia el positivismo. La primera tiene que ver con la visión de la historia de la ciencia como un proceso ininterrumpido de acumulación progresiva de conocimiento bien fundamentado racionalmente, el cual choca con las conclusiones que se derivan de los estudios más rigurosos llevados a cabo por los propios historiadores. Y es que, como veremos más adelante, al aparecer en el siglo XX las teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica, el positivismo expira como una forma de poder explicar aspectos de la realidad. La segunda objeción habla sobre las garantías filosóficas sobre las que el positivismo pretende fundar el valor del conocimiento científico y dicen que no resisten una crítica filosófica rigurosa. Vamos a ver entonces más adelante cómo es que en las últimas décadas la historia de la ciencia ha cambiado su visión acerca de la evolución de la propia ciencia, por lo que se ha apoyado en la noción de un concepto llamado paradigma. El trabajo entonces que vamos a hacer durante este parcial va a ser introducir al alumno en los siguientes dos marcos explicativos. El primero va a ser hacerle conocer al alumno sobre las causas de la entronación primero y del fracaso después del positivismo como visión dominante de la naturaleza de la ciencia. Y en segundo lugar, hablar sobre esta nueva visión que la filosofía de la ciencia tiene para la comprensión de la psicología. Entonces, entrando de lleno al tema, eh, vamos a hablar ahora sobre del positivismo a la nueva filosofía de la ciencia. El positivismo decimonónico, la palabra decimonónica hace referencia al siglo XIX. Entonces decimos que a inicios del siglo XIX el positivismo se constituyó como la filosofía dominante en el ámbito científico, especialmente y promovido por el desarrollo del método científico siglo y medio atrás por científicos, los primeros científicos como fueron Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, que fueron los primeros físicos y astrónomos que eh, desarrollaron el método científico y lo establecieron como el método de la ciencia. Hay que recordar que el positivismo se sirve de dos corrientes filosóficas. La primera es el empirismo inglés, el cual dice que solamente puede ser verdadero, o sea, positivo, el conocimiento anclado a la experiencia sensible, o sea, a través de la experimentación y del método científico. Cuando hablamos de positivo, no hablamos de positivo, de ser bueno, ser buena onda, no, sino que hablamos de la afirmación positiva de la hipótesis a través del método científico. A eso se refiere. Y que únicamente a través de esta afirmación positiva podemos llegar a un conocimiento válido. Entonces, la otra corriente filosófica de la que se sirvió el positivismo es del idealismo alemán, el cual digamos que se entiende o entiende a la historia como el desenvolvimiento científico progresivo del espíritu desde las formas más arcaicas a las más avanzadas. Entonces decimos que el idealismo alemán concibe a la humanidad como un gran espíritu que piensa, que siente y que conforme va avanzando la humanidad, el espíritu se va desarrollando. ¿Ok?
Entonces, a eso se refiere el idealismo alemán. Y así, Augusto Comte se vuelve en la figura principal del positivismo en el siglo XIX. Y Comte nos da una interpretación de la naturaleza de las relaciones entre la religión, la metafísica y la ciencia, y desarrolla una ley que rige la evolución de la historia. A esta ley le puso de nombre la ley de los tres estadios, en la cual el espíritu humano ha ido adquiriendo, una comprensión mayor de la realidad. En el primer estadio o primera fase o primera etapa de esta ley nos habla sobre el estadio teológico, el cual corresponde al nivel en el que se explican las causas últimas de las cosas recorriendo a agentes sobrenaturales, o sea, recurriendo al pensamiento mágico. Eh, y contiene tres subestadios que revelan el proceso de desarrollo racional de las religiones: el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. En este primer estadio, digamos que las personas se explicaban todos los fenómenos de la realidad a través de la explicación de la voluntad de los dioses o de la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, si caía un rayo, decían, ese rayo es una expresión de Dios, o Dios así lo mandó. Si tal persona se enfermaba y se moría, pues decían, es que esa es la voluntad de Dios. Que a lo mejor un pueblo era invadido por otro pueblo, decían que esa era la voluntad de Dios. Entonces, todo se explicaba a través de la explicación como causa última a estos agentes sobrenaturales, ya sea Dios o los dioses. Y en relación a estos tres subestadios de los que nos habla este Comte, el primer estadio, que corresponde al fetichismo, corresponde a una época en la que el ser humano tenía y hacía una adoración a ciertos objetos que llegaba a considerar como objetos mágicos que le concebían algún tipo de poder. A este tipo de etapa se le llama fetichismo. A la segunda etapa se le llama politeísmo y corresponde a la etapa en la que la gente creía en una cantidad de dioses. Entonces, ahí corresponden a muchas civilizaciones antiguas que tenían a muchos dioses, por ejemplo, los griegos, los romanos, sí, que eran estas civilizaciones clásicas politeístas y hasta llegar al monoteísmo, que corresponden a la mayoría de las religiones judío-cristianas. Al segundo estadio se le llama el estadio metafísico, el cual explica las causas últimas sustituyendo a los agentes sobrenaturales por realidades abstractas, tales como el ser, la sustancia o la esencia. Entonces, aquí el ser humano deja de dar explicaciones en base a agentes sobrenaturales. O sea, ya no era la voluntad de Dios, sino que ahora era que los fenómenos tenían una explicación abstracta. Eso significa que tenían una razón por la cual se daban estos fenómenos, pero se quedaban hasta ahí. Trataban de dar explicaciones lógicas de los fenómenos y después se llega a la tercera etapa, que es la etapa del estadio positivo. Y en esta etapa se reconoce la imposibilidad de explicar racionalmente la realidad de las causas últimas y se sustituye ese tipo de explicación por el establecimiento de leyes y de relaciones entre variables. Eso significa que en esta etapa, que sería la etapa que para Comte consideraba la etapa definitiva, y también decía que una vez que el ser humano llegaba al estadio positivo, ya no podía retroceder porque la lógica y el racionamiento se vuelven una ley dentro del pensamiento del ser humano. Ya no puede volver a intentar explicar los fenómenos a través de causas últimas. Eso significa que
Por ejemplo, preguntas como ¿a dónde vamos después de morir? O como ¿qué había antes del origen del universo? Para este estadio ya no se trata de dar estas explicaciones, sino que se sustituyen por el entendimiento de los mecanismos de la realidad. Eso significa que ya la ciencia, ¿verdad? Trata de dar explicaciones de los fenómenos a partir de evidencias empíricas, de experimentos, del análisis riguroso de los datos, por lo que ya no puede volver a los estadios anteriores. Eh, para Comte, el estadio positivo era el estadio definitivo, como les mencioné, en el cual se desarrolla el espíritu de la humanidad. Este proceso de constitución de las ciencias presenta, según Comte, las siguientes etapas en la búsqueda de leyes naturales universales, las cuales pasaban primero por la fundamentación de las matemáticas, después se siguió con la astronomía, después llegamos a la física, luego la química, luego la biología, hasta llegar a la que para Comte sería la ciencia más compleja de todas, la sociología. Hay que recordar que a mediados del siglo XIX la filosofía académica era dominada por el hegelianismo. Digamos que este hegelianismo trataba de dar una explicación y de unificar todo el conocimiento que había en una sola filosofía, en una sola teoría, la cual pues muchos de los científicos de la época negaban totalmente. Y esto también ocasionaba que pues muchos científicos negaran a la filosofía. Y entonces a todo esto, ¿qué pensaba Comte sobre la psicología? ¿Podía la psicología volverse una ciencia? ¿O cuál era la posición del positivismo respecto a la psicología? Para Comte, a su juicio, no era ni una ciencia y ni podía llegar a serlo. Para comenzar, pues Comte negaba la existencia de un núcleo de la vida psíquica, por lo cual pues no podía entrar dentro de los parámetros de los que marcaba el positivismo, por lo que su objeto de estudio pues no iba a poder lograrse nunca, nunca se iba a poder estudiar la mente según Comte. Por lo que la única aproximación científica que se tenía para estudiar los fenómenos mentales estaba a cargo de la frenología. La frenología era una pseudociencia que estudiaba la forma del cerebro y dependiendo de la forma como tenías tú tu cráneo o tu cerebro, pues ibas a desarrollar un determinado tipo de personalidad o una capacidad intelectual y hasta una capacidad moral, ¿no? Entonces, si tú tenías tu cráneo de una cierta manera, pues podían decir que tú ibas a ser ladrón o ibas a ser un criminal o ibas a ser agricultor o ibas a ser un pescador, dependiendo de la forma como era tu cráneo, tu cabeza, ¿sí? Tenían una serie de mapas que marcaban las formas y las áreas de la cabeza para determinar cierto tipo de personalidades. Entonces, digamos que hubo una parte de la de adopción de la física, de la ciencia, de la física como un modelo a seguir por parte de la psicología y por parte de las demás ciencias. Por eso es de que por parte de la filosofía de la ciencia, inicialmente fue una filosofía de la física. Entonces, otro de los conceptos que vamos a estudiar es el concepto de positivismo lógico. Para entenderlo hay que recordar que a finales del siglo XIX los científicos sentían un rechazo hacia el hegelianismo, que era esta corriente filosófica que trataba de unificar todos los conocimientos en una sola filosofía.
Esta tarea, esta empresa tan grande por parte del hegelianismo, a los científicos positivistas les parecía ridícula y absurda, por lo que empezaron a hacer oídos sordos de los reclamos que tenía la filosofía para la ciencia y para el positivismo. Estos reclamos, a partir de la entrada y a inicios del siglo XX, empezaron a tomar bastante fuerza, ya que con la aparición de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, los empeños de los científicos de tratar de eliminar conceptos aparentemente metafísicos, como la idea del yo, como la idea de la mente, de la conciencia, se vio truncada, se vio interrumpida por la aparición de estas teorías, de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, en donde aparecen conceptos como átomo, electrón y fotón. Y estos conceptos aparecen sin disponer de verdaderos fundamentos para sostener su existencia real. Y estos conceptos cumplían con la función de resolver cuestiones importantes de su ciencia. Y es que estos conceptos aparentemente, por ejemplo, la idea de un fotón, que es la partícula que compone a la luz, no existe en realidad. No se puede demostrar la existencia de estas partículas. Entonces, a inicios del siglo XX, a Schlick e intelectuales del Círculo de Viena gestaron el positivismo lógico. Esta corriente filosófica, el cual utiliza los impresionantes avances en la lógica ocurridos en el cambio del siglo para desentrañar, o sea, conocer la naturaleza racional de las teorías científicas y para anclar empíricamente las nociones científicas cuyo referente real era problemático. Entonces, una de las tesis o las principales tesis que defiende el positivismo lógico son las siguientes. La primera, vamos a decir que la unidad de análisis para esta filosofía de la ciencia es la teoría, entendiendo la teoría como un conjunto de enunciados lógicos que explican algo de la realidad y cómo estos enunciados interactúan entre sí de un modo más o menos rígido. El segundo postulado podríamos decir que nos habla sobre que la filosofía de la ciencia desentraña la estructura lógica de las teorías científicas. Esto quiere decir que para esta filosofía de la ciencia trata de averiguar, trata de comprender, trata de descifrar cuál es esta estructura lógica que subyace a las teorías científicas. O sea, trata de descubrir su fundamentación racional. Estudia qué hace a una teoría científica y parte de que todas las ciencias comparten métodos de investigación, estructuras lógicas y fundamentos filosóficos. Esta estructura de las ciencias se investiga en el contexto de la justificación y permite distinguir componentes como los siguientes: una base observacional independiente, un lenguaje observacional y enunciados protocolares. Esto hace referencia a características del método que va a utilizar. Nos habla sobre un lenguaje teórico y de enunciados teóricos, sobre reglas de correspondencia. Las reglas de correspondencia serían las relaciones que conservan los conceptos entre sí, cómo es que se relacionan. Y la axiomatización. Entendemos a los axiomas como afirmaciones o postulados lógicos que suenan lógicos y que no necesitan una comprobación. Un ejemplo de un axioma podría ser, por ejemplo, que todos los cuadrados tienen 4 lados o que todos los triángulos tienen 3 lados. Otro axioma también podría ser, por ejemplo, hay muchos tipos de axiomas.
un tipo de axioma podría ser, por ejemplo, decir poco a poco se va lejos. Eso es un axioma, ¿verdad? Ese tipo de afirmaciones, pues como son tan obvias, no requieren de una comprobación. Por eso son axiomas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la cuarta tesis del positivismo lógico, la cual nos habla sobre el criterio de demarcación, el cual nos permite distinguir de las teorías científicas de las que no son científicas. Y el primer punto que vamos a destacar del criterio de demarcación habla sobre los enunciados teóricos que ofrecen predicciones comprobables experimentalmente. A esto se le conoce como la teoría verificacionista, la cual significa que las teorías cuyos enunciados están sujetos a una verificación empírica se les denomina teorías científicas. El segundo postulado nos habla sobre los enunciados teóricos que no permiten verificación según el positivismo lógico, son denominados pseudos enunciados. Como tercer punto, vamos a hablar sobre el reduccionismo teórico. El reduccionismo teórico lo vamos a definir como una postura epistemológica que se da cuando una teoría vieja, al ya no tener tanto poder explicativo, es absorbida por otra teoría más completa con mayor complejidad y con mayor poder explicativo. Por ejemplo, la teoría de Newton, que fue absorbida por la teoría de la relatividad de Einstein. Digamos que es una continuación, pero más compleja que la teoría de Newton. Eh, También vamos a mencionar que cualquier teoría científica puede ser reducida a una teoría física. Eh, Pongamos, por ejemplo, que existe una tesis que nos habla sobre la reducción de las teorías psicológicas a la neurobiología. O sea, que va a llegar un momento en el que se van a poder explicar todos los fenómenos de la conciencia y de la mente a través de la neurobiología, o sea, a través del estudio del funcionamiento del cerebro. A esto se le llama fisicalismo. Entonces, a finales del siglo XIX, cuando el estructuralismo de Wundt fracasó, los científicos positivistas vieron en Watson y en el conductismo el camino perfecto para la constitución de una teoría psicológica. Hay que recordar que este estructuralismo de Wundt se avanzaba en una metodología que no dio frutos. Esta metodología era la introspección. Entonces, el positivismo y el conductismo se establecieron como las teorías psicológicas que podían dar explicación a los fenómenos de la conducta humana. Pero llegó un momento en el que el conductismo ya no podía dar más explicaciones a todos los fenómenos que y que se dan en la conducta humana. Un ejemplo de estos fenómenos era la adquisición del lenguaje materno. La adquisición del lenguaje materno no se podía explicar a través del conductismo. Se trató de explicar, pero fracasaron los intentos del conductismo, por lo que se vio el conductismo y la psicología en la necesidad de establecer una nueva metodología y a su vez una nueva filosofía para poder dar explicación a todos estos fenómenos de la conducta que no podía explicar el conductismo. Y de ahí es que psicólogos como Hull y como Tolman, siguiendo los postulados del positivismo lógico, introdujeron categorías teóricas que no eran observables. Hay que recordar que para el positivismo únicamente los conceptos y que podían ser observables, medibles y que fueran ¿cómo se diría? Y que fueran
avalados y comprobados experimentalmente eran considerados válidos. Pero estos conceptos que no podían ser observados se ligaban a conceptos anteriores ligadas por reglas de correspondencia. Entonces, a este nuevo concepto del conductismo se le llamó neoconductismo. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería todo por esta clase. Hay que hacer un pequeño repaso rápido sobre lo que acabamos de ver. Hay que recordar entonces que a inicios del siglo XIX, el positivismo se entronó, o sea, se situó en el trono como la filosofía de la ciencia que trataba de dar la explicación a todos los fenómenos de nuestra realidad. Y se basaba en estos conceptos de que el único tipo de conocimiento que podía ser válido era el conocimiento que podía ser comprobado experimentalmente. Si este conocimiento no podía ser explicado y no podía ser comprobado experimentalmente, no se lo consideraba conocimiento científico. Y esto sucedió hasta inicios del siglo XX, en donde los científicos empezaron a dar cuenta que no todos los fenómenos de nuestra realidad se pueden explicar con el positivismo, ya que existen cierto tipo de fenómenos, tanto desde la física como hasta la psicología, hay fenómenos que no se pueden explicar directamente con conceptos y con la filosofía positivista, por lo que los científicos del siglo XX, de inicio del siglo XX, se vieron en la necesidad de crear una nueva filosofía. Esa nueva filosofía la llamaron el positivismo lógico. Y también ligado a esto, el conductismo pasó, digamos que evolucionó hacia un nuevo tipo de psicología que se le llamó el neoconductismo. ¿Ok? Entonces, estos serían los primeros conceptos que vamos a manejar durante esta primera clase del curso del segundo parcial de Filosofía de la Psicología. Pues bueno, chicos, me dio mucho gusto verlos y si tienen alguna duda me pueden preguntar. Saludos.